Una vez más nos encontramos en este registro número 2 de Historias Vivas, en un lugar muy especial. Hablamos del Centro de Veteranos y Familiares de Caídos en Malvinas, en este escenario que es el museo, en un sector muy especial de homenaje, de memoria. Y para eso estamos, una vez más, con un invitado especial, veterano de Guerra de Malvinas, Ernesto Ismael Urbina. Bienvenido, Ernesto, ¿cómo estás? Bueno, gracias, bien, contento. Bueno, gracias por la invitación. No, gracias por sumarte, es importante recabar testimonios, historias, siempre decimos, ¿no? Son la historia viva, hoy están, pueden contarlo, y en este intento de poder conversar con ustedes de todo lo que han atravesado, Ernesto. Bueno, contanos, estamos en Punta Alta, pero ¿vos naciste en qué Y provincia? aquí yo soy criado, nacido y criado acá en Punta Alta, es mi lugar en el mundo, digo yo. Así que bueno, sigo estando en donde es mi lugar de pertenencia, como así lo siento. Bueno, ¿y cómo fue tu vida hasta que entraste a la Armada? ¿Dónde, en qué sector Bueno, vivían? ¿Qué y hacías? yo nací, bueno, cuando yo tenía aproximadamente 3 años, 2 años, vivíamos en calle Chacabuco 29, acá muy cerquita de la estación Solier. Después de ahí nos fuimos a vivir a calle Corriente 915. Y de ahí en el año 69, fines del 69, que mi padre ya había podido entrar a trabajar a la base naval como personal civil. ¿Qué hacía antes? Y fue panadero toda su vida, maestro de pala, cocinaba el pan y hacía las facturas. Y ahí nos fuimos a vivir a San Martín 580, que eso es Murature y San Martín, en la esquina, a 4 cuadras de la plaza. Pleno centro. De Ciudad Atlántida saltamos al asfalto, porque ya había asfalto en aquellos años. Y ahí vivimos, y mi vida fue escuela primaria, parte de la secundaria en la escuela, en ese momento era escuela de aprendices operario, que después pasó a ser escuela técnica, pero yo ya para esa época quería entrar a la Armada. También fuimos a los Boy Scouts navales. En fin, tuvimos una infancia bastante linda. Y bueno, cuando se me puso en la cabeza entrar a la Armada, pues ya había entrado mi hermano mayor, somos 4 hermanos, mi hermana la mayor y 3 varones, yo soy el menor. Y bueno, mi hermano había entrado a la Armada y bueno, se me puso esa idea y quería entrar a la Armada para no estudiar más. Al contrario. Así que bueno, ¿Qué admirabas de tu hermano y de conocer la no, Armada de no, afuera? me gustó la idea porque no sabría dar algo en particular, ¿no? Creo que por un lado nosotros nos criamos viendo los uniformes. Punta Alta es una ciudad militar, Sí. netamente militar, ¿no? El que no es militar es civil de la base naval. Medio como que sin que nadie me lo inculque, porque no se hablaba, en mi familia había algunos tíos militares, pero no los veíamos mucho, así que en la época de la Armada, que salía a navegar mucho, entonces al marino no lo veíamos mucho, se lo pasaban arriba a los buques. Y bueno, un poco eso, un poco que mi hermano, uno como que sigue al hermano mayor, ¿no? ¿Cuándo llega esa posibilidad Y para vos? yo entré a la Armada en el año 76, pero como yo cumplo perdón, en el año 77, yo cumplo en marzo los años. Yo entré en febrero con 16 años y al mes cumplí los 17. Yo entré el 2 de febrero y el 7 de marzo cumplí los 17 años ya estando en la Armada, como ya nos habían separado por curso, y yo fui al curso de enfermeros. Sí. ¿Lo podías elegir o te lo designaban? Te daban una planilla en el periodo de los 45 días que le llamaban periodo selectivo preliminar, el famoso PSP. eh, Ibas a la escuela, te hacían una evaluación y te daban una planilla donde vos ponías todos tus datos y anotabas qué te gustaría ser en la Armada. Bueno, una de esas profesiones que yo pretendía era la que había tomado mi hermano también, que era la de enfermero. Así que bueno, aparentemente me daba la croqueta y me dieron enfermería.
Bueno, y de allí estuviste estudiando Un año, un un año acá. año como enfermeros en la Escuela Mecánica de la Armada, un año, y en diciembre llegamos de vuelta a Puerto Belgrano, creo que fue el 18 de diciembre del mismo año, al Hospital Naval Puerto Belgrano. Y ahí estuvimos un periodo de vacaciones y creo que en enero ingresamos de nuevo y a ponernos en órbita con el tema de lo que era lo que íbamos a hacer a futuro, porque las clases empezaban en marzo como cualquier año lectivo, pero en ese periodo de enero a marzo cubríamos puestos de trabajo igual, en diferentes sectores del hospital, y ahí nos enseñaban las tareas básicas que aprende un enfermero de aquellos años, ¿no? Claro. A preparar el material, porque el enfermero naval es un enfermero muy capacitado en preparar el material que después usa para las curaciones, ¿no? Preparar gasas, apósitos, venda enyesada, en fin, un montón de elementos que hoy ya vienen envasados y esterilizados. En Sí, o aquellos parte de años ese trabajo lo hace la tecnología, es un lo poco hace más fácil. sí, hay una persona, ¿no? Sí, Pero nosotros preparábamos todo el material y lo mandábamos a esterilizar, o había una forma de esterilizar a seco que la aprendimos también a hacer y lo hacíamos nosotros. El material se lavaba todo. claro. En esos años eran jeringas de vidrio y agujas de metal que se lavaban y se esterilizaban para hacer inyecciones, por ejemplo, ¿no? Toda una tarea manual que Sí, tenían. sí, 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 sí. Hablábamos de los años 76, 77, años duros de dictadura para nuestro país, en la Armada sobre todo. ¿Cómo se palpitaba ese clima dentro de la Armada Argentina No, no, como nosotros personal? la sufrimos siendo alumnos en la escuela. Estos elementos nocivos para la sociedad, por darle un título, ametrallaban la escuela cada tanto. Era difícil, era muy difícil, que inclusive no se hizo la ceremonia cuando nosotros nos entregaron el uniforme, que era el 20 de junio. No se hizo la ceremonia porque había muchos actos así de subversión, que le tiraban tiros a la escuela. Inclusive cuando hicieron un acto de ese tipo, pasaban muy veloz con un vehículo y ametrallaban a la pasada, y lo hicieron en la parte posterior que daba a la avenida Lugones, y mataron a un centinela, a un muchacho, ¿no? Fue muy difícil. Salíamos y entrábamos de civil a la escuela en una época. No usábamos el uniforme. Pero bueno, fue pasando el tiempo, y porque esto fue en el 77, Claro, por ya supuesto. Plena escuela, que recién ya iniciando en venía, esa carrera. no, Pero digo, me que refería ya, sí, así se palpitaba lo que iba a venir después. 81, 82. No, no, todavía no. no, no, no. Aparte tuvimos lo del 78 primero, ¿no? Que ya éramos marineros acá en el Hospital Naval, y muchos compañeros nuestros los mandaron, los embarcaron. A mí me dejaron acá en el Hospital Naval, pero muchos compañeros, prácticamente a todos los compañeros nuestros, los mandaron a otros destinos, y a la mayoría los embarcaron para ir al conflicto con el tema del canal de Vic. Claro, el 81. En el 80, no, 78. 78. Eso fue en el 78, que nosotros estábamos en el primer año de curso. Lo único que nos salvamos es que no rendimos los finales en el 78, pero bueno, en el 79 nos dieron con todo el estudio. Claro. No Que era, había que hacerlo, era que era, paralelo eso, ¿no? No había cambio, había que hacerlo, era paralelo a la actividad no, pero no propiamente. rendimos los finales. Lo único, porque como destiraron prácticamente a todos los compañeros nuestros, los mandaron a los buques, no terminamos prácticamente el año. Pero en el 79 sí, nos dieron con todo. En el estudio hablo, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Que Por era el eso me último refería, año claro. para Había que hacerlo. recibirnos de enfermeros, sí.
Bueno, y una vez de enfermero, ¿cómo llega esto del comando anfibio, de la infantería, de vos poder embarcar como enfermero Bueno, al destructor bueno, Santísima yo en Trinidad? 79 termino el curso de enfermero, nos recibimos y me mandan destinado a la Escuela de Mecánica de la Armada nuevamente, Capital Federal. Yo no me adapté a la ciudad grande y estuve un año y me tenía que seguir quedando ahí. No la pasé mal en la parte profesional, pero era una ciudad que yo soy de acá y extrañaba mucho esto y como me enteré, ya me habían dicho que me quedaba ahí de pase. Y tenía un compañero que quería ir para aquella zona, entonces permuté con él y él se fue para la ESMA y yo me vine acá a Puerto Belgrano, pero vine a un destino de infantería, que era la FAIF, en ese año era la FAP. Después le cambiaron el nombre a FAIF y ahora tiene otro nombre que no me sale. Y era un destino de infantería. Claro. Y ahí tuviste que adiestrarte, Y ahí no, capacitarte. yo No. vine como enfermero y los enfermeros cubren las campañas con los distintos batallones. Y yo cubrí las campañas con el batallón de comunicaciones. Y me adapté, me gustó el trabajo que hacía la infantería marina. Bueno, un determinado día, a mitad de año, llegaron unos infantes con una ropa camuflada, una boina muy particular que llamaba la atención, las chaquetas con un montón de distintivos. Y bueno, las preguntas lógicas, che, ¿estos locos quiénes son? No, ellos son los comandos anfibios que vienen a buscar cursantes para el año que viene. Digo, ¿cómo? Entonces entré a preguntar, me interesó la idea, yo quería algo más de mi profesión, ¿no? Aparte de ser enfermero, quería hacer algo más. Entonces cuando entro a preguntar, me dicen, y hacen el curso de buceo, de paracaidismo, manejan distintos tipos de armamento, en fin, me entraron a contar un poco, me gustó la idea, así que me anoté para ese curso, me empecé a preparar físicamente, porque hay que estar muy bien físicamente, y bueno, y en el año 82, después de rendir las pruebas físicas, me fui a Mar del Plata, que era donde estaba la agrupación de comandos anfibios, y también llegué un 1 o 2 de febrero, y bueno, ahí estábamos en la postrimería de querer ser comando anfibio, ¿no? Sí. Y es muy sacrificado, ¿no? Pero bueno, era que nos gustaba, o me gustaba, y bueno, un determinado día nos reúnen, después llevamos, y sí, casi 2 meses, nos reúne el comandante, a todos los cursantes y a toda la gente de la agrupación, que había que realizar una misión real en el sur, pero no el lugar. Así que... ¿Se imaginaban, sabían que podían ser Yo no, Malvinas? yo no, yo no. Los más grandes o los más veteranos sospechaban que era Chile nuevamente. Claro. Yo no, nosotros teníamos la cabeza en otro lado porque veníamos 1 mes y pico, nos tenían a 1 metro del suelo todo el día. Y un día de actividad nuestra en el curso nos levantábamos a las 5:30, salíamos a correr 14 kilómetros, volvíamos, tomábamos el mate y 7:30 teníamos que estar formados con el cuaderno abajo del brazo porque también teníamos clases teóricas. Claro. Formados, impecables, formados enfrente del edificio donde estaba el aula, ¿no? Y ya 7:30 de la mañana ya habíamos hasta desayunado, imagínate que, y después todo el día. Y bueno, que la cabeza a 2000 con todo lo que nos estaban enseñando. Y en menos de 48 horas se juntó todo el equipo, se cargó en los 2 camiones. Nosotros nos reúne el comandante el 25 de marzo. 25 y 26 de marzo se hizo todo eso, hasta se cargaron los camiones. Todavía desconociendo. No sabíamos a dónde íbamos, sabíamos que era al sur, pero no a dónde. Y el 27 de marzo a la mañana del año 82, a mí me tocó venir en los camiones, y nos vinimos acá a Puerto Belgrano, hicimos noche en el batallón 2, y el 28 de marzo, bien temprano, nos fuimos al puerto, cargamos todo el equipo en el destructor Santísima Trinidad.
y 10:45 aproximadamente suelta amarras e iniciamos la navegación con rumbo sur, sin saber a dónde íbamos. ¿Y en qué momento se anoticia el Después de destino? un día y pico, cuando ya estábamos enfrente de temporal, ahí nos reúnen nuevamente, se habían armado las patrullas y bueno, ahí Giachino nos dijo que bueno, que éramos una patrulla, que teníamos que ir a tomar prisionero al gobernador. Nuestra misión, la primera misión que nos dieron era que teníamos que ir a la usina, al telégrafo y a la policía. Entonces nuestra patrulla, que éramos 16 hombres, éramos la mitad comandos anfibios y la mitad buzos tácticos, 8 y 8. Porque los buzos tácticos conocen la parte técnica de la electricidad y las comunicaciones. Así que en un determinado momento nos cambian la misión y nos mandan a la casa de gobierno. Yo no estaba en la patrulla de Giachino, lo mío fue toda una causalidad, digo yo, porque cuando él ve la lista de la patrulla, preguntó quién era el enfermero, y era un compañero mío que habíamos ido juntos, Altamirano, Oscar, y preguntó si estaba yo, y no, mándenmelo a Urbina, dijo. Pues porque ¿qué relación tenías vos yo lo con conocí, él? ¿Cómo fue? a Giachino lo conocí en el año 81. Como yo era el enfermero, o uno de los enfermeros que iba a ir al curso, yo me encargaba de sacar todos los turnos para los diferentes estudios que nos teníamos que hacer. Entonces tenía contacto directo con él. ¿Cómo era? Fuera de su... No, yo lo traté como militar, pero no, era una muy correcto, muy imponía su autoridad. Él sabía lo que quería, cómo se tenían que hacer las cosas, y no le importaba que con el que estuviera hablando tuviera un cargo mayor que él. Era un soldado bien plantado y tenía muy en claro cuáles eran sus objetivos, y tenía una personalidad muy fuerte. Medía 1,80 m y pico, era un hombre muy alto, así que bueno, daba gusto de trabajar con él, porque cuando por ahí algo no iba como tenía que ser, él levantaba el teléfono y solucionaba el tema, ¿no? Bueno, él pregunta por vos. Y preguntó y si yo estaba. Me dijeron que sí. Bueno, me pidió para que integrara la patrulla. Así que por eso yo es que voy a la patrulla de él. Yo no sé en qué patrulla me iba a tocar a mí, pero bueno, me toca ir con la patrulla de él, que éramos 16 hombres. Así que bueno, él nos reúne y nos dice eso, que teníamos que ir y tomar prisionero al gobernador. En teoría iba a estar la hija también, pero bueno, creo que no estaba la hija. Así que bueno, a preparar todo el equipo, que ya lo teníamos preparado y lo habíamos revisado un montón de veces, porque tuvimos una navegación muy difícil, tuvimos un día y medio de temporal, creo que mar 9, mar 8, ¿no? Unas olas inmensas. Se movió bastante el barco, gracias a Dios. A mí no me hizo nada la navegación, y era mi primer navegación como marino. Yo nunca había navegado. Nunca había tenido un destino en buques, pero bueno, la pasé bien. Y bueno, navegamos 4 días y preparamos todo. El día jueves, que fue el desembarco, ya a la mañana temprano se empezaron a armar los botes, pues los botes fueron desarmados hasta allá. Los Zodiac tienen esa particularidad, ¿no? Son botes que tienen cubierta de madera y son muy grandes. Y bueno, ¿iban con la preparación que ya habían tenido? ¿Se instruyó otra cosa más a bordo al momento de informarles dónde iban? No. Nosotros teníamos una preparación óptima a nivel físico. Nosotros podíamos hacer, no digo cualquier cosa, pero sí superar cualquier accidente geográfico, ¿sí? Nosotros éramos unos galgos, no
no nos asustaba el esfuerzo físico. Entonces, al estar bien físicamente, la otra parte es más fácil, ¿no? Porque lo único que piensa uno es en hacer lo mejor posible su tarea. Teníamos compañeros con mucha experiencia, entonces ya medio copiar lo que hacía como la pata con los patitos, ¿no? Entonces estábamos, entre comillas, tranquilos, ¿no? Porque era cuando nos dicen que vamos a Malvinas, fue una sorpresa, ¿no? Muy grande. Pero detrás de la sorpresa se juntaron un montón de sensaciones que no se pueden describir con una sola palabra. Sorpresa, ansiedad. ¿Miedo? Sí, miedo, sí. Sí, se siente, se tiene miedo. El que no tiene miedo está loco, algo le pasa. Bueno, vos te vas a meter en la casa del vecino y al vecino no le va a gustar que te metas en la casa. No miedo quizás por la preparación o por lo que iba a venir, sino No, por lo desconocido, entiendo. No que por se la entienda, desconfianza ¿no? en lo que Claro, ustedes... no, que se entienda que el miedo es un estado de alerta en el hombre cuando está consciente de que va a hacer algo que a alguien le va a molestar, por decirlo lo más fácil posible. Entonces, el miedo lo manejás, ¿sí? Porque como vos sabés lo que vas a hacer o dónde te vas a meter, lo manejás. El tema es el pánico, ¿no? Que el pánico paraliza a la persona. Entonces, vas con compañeros que van todos adelante tuyo, todos van para el mismo lado, vamos todos acompañándonos en ese miedo, ¿no? Pero en ningún momento vos pensás que te va a pasar algo. Vos vas haciendo las tareas, primero llegar al objetivo, que fue una marcha bastante complicada. Ya desembarcar del buque era complicado. Sí, bueno, nos quedamos en que estaban armando los buques, o sea que toda esa maniobra también fue a bordo. El día jueves se armó todo en el buque, sí, porque los botes teníamos que navegar desde el buque a la costa. El movimiento buque a costa lo hacíamos en esos Zodiac, ¿no? Eran 21 Zodiac. Hubo que armar los botes, ponerle los motores. Yo, como era el enfermero, no teníamos nada que hacer porque no tenía nada que hacer porque el buque tenía su enfermero. Claro. Yo fui con un suboficial, Villavicencio, fuimos asentando 4 motores que faltaban, no faltaban, sino se llevaban de más. Fuimos asentando los motores, una tarea más, ¿no?, para hacer. Así que bueno, fue todo una navegación enfocados en tener el equipo bien alistado para el momento. Bien, hablábamos de fechas, 28 de marzo. ¿Cuándo fue el desembarco? El desembarco es el 1 de abril. 1 de abril a las 21 horas. Prácticamente no había luna, teníamos muy poquito margen de luna. No nos veíamos, bien oscuro, bien negra, noche cerrada. Así que bueno, se enganchaban el bote en la cigüeña. La cigüeña es como un caño torcido, ¿no?, que es donde se engancha el aparejo, es la herramienta para descender el bote, y ahí se colgaba el bote con uno de los tripulantes, que era el motorista en este caso, porque una vez que el bote está en el agua hay que poner en marcha el motor. Y bueno, y después bajaba el resto de los que iban a tripular ese bote. Como te dije, estuvimos un día bravísimo de temporal, un día y medio, y en esa zona sur se mueve mucho el agua igual. Y por ahí a algunos les tocó bajar más fácil que a otros, porque el agua subía, ¿no? Cambiaba el bote, el buque está quieto en el agua, pero el agua no. Entonces, había momentos que el bote venía acá arriba del todo, pero había momentos que no, quedaba por allá abajo. Entonces, bueno, a mí me tocó esa parte, así que en vez de bajar a paso todas primeras gentil... experiencias tuviste. Sí. Yo solo, muchos nos tuvimos que tirar
Claro, claro. de la red de desembarco para caer en el bote, tus compañeros te agarran. Bastante difícil la navegación porque se enredaban las hélices de los motores con las algas que hay en esa zona, que les llaman cachillullos, y bueno, se enredaba la hélice, y como yo era el más nuevito ahí, el que manejaba el motor, paraba el motor, levantaba la patita para arriba del motor y yo con el cuchillo a cortar las algas porque son muy duras, y así un par de veces. Eso demoraba la navegación hacia la costa, pasaba el tiempo y el tiempo pasa y la misión fracasa, es el lema. Así ¿Los que bueno, 21 botes 21 iban botes. para el mismo sector o Sí, tenía cada uno asignado todos también? en el mismo, para la misma playa. Bien, bueno, Los dos navegantes que iban adelante en un kayak, sí. ellos ven movimiento en la playa que teníamos que bajar. Yo me entero después, ¿no? Sí. Uno Entonces, era yo Sequeiro, iba en el 19, sí, Sequeira Sequeira. y Schweitzer, los dos primeros que pisan Malvinas. Ven movimiento en la playa y cambian a la playa alternativa. Y bueno, ahí pudimos llegar bien. En la playa que teníamos que haber ido nos estaban esperando, porque bueno, hubo todo un despliegue desde parte de ellos, ¿no? Que se supieron cosas, porque se escuchó la Radio Colonia. Alguien escuchó la Radio Colonia en navegación que contaba que había una formación de buques argentinos con rumbo sur, qué sé yo, y con todo lo que allá había pasado con el tema de Davidov, un empresario que estaba desguazando una ballenera en Georgias. Bueno, creo que eso medio como que alertó todo y ellos se pusieron en guardia. Así que bueno, a pesar de eso, llegamos a las costas, nos sacamos los trajes secos que teníamos puestos, que es un traje de tela engomada para no mojarnos la ropa, pero yo no sentía las manos, los dedos, los pies, nada. Mucho frío, pareció que nos arrancaban las orejas cuando nos empezamos a sacar ese traje y los tuvimos que romper, porque era una cosa que no nos Claro, podíamos ese sacar los trajes. material, No claro. sentíamos los dedos, las manos. Así que bueno, nos vestimos, nos pusimos todo el equipo, iniciamos la marcha hacia la población, 20, casi 23 horas. Y sí, como a la media hora de marcha ahí nos empezamos a entrar en el cuerpo en calor. ¿Cómo era el terreno? El Mucha terreno muy turba, difícil, sí. muy difícil, muy quebrado. Es una isla con tierra volcánica. Muy desparejo el suelo, había partes de turba. ¿Estaba intervenido o era virgen? Digo, si había intervenido por los ingleses a propósito o era virgen y por eso la dificultad No, de es atravesarlo. así la isla, el suelo es así. No, ahí hay caminos por donde van y vienen siempre. No es que... y nosotros estábamos a 14 kilómetros de la población aparte, bien en la costa, así que ahí irían no sé, a mirar alguna vez, no sé, desconozco la actividad de ellos en ese momento, pero era un terreno muy difícil, nosotros no íbamos por una senda, no había, ahí había que seguir por donde iba el navegante con una carta y una brújula, entonces nosotros se sigue al navegante. Pero bueno, nos estaban buscando en la isla con vehículos, con luces, así que bueno, había que ir en sigilosa. Y nosotros hicimos una marcha de aproximadamente 4 horas hasta la población. Sí, porque había que ocultarse, en fin. Cuando pasamos por la turba, yo me caí como 2 o 3 veces porque debajo de la turba hay chorrillos por donde corre el agua y faltaba el suelo debajo de... Entonces, bueno, más de una vez y bueno, te mojabas todo. Pero bueno, eso, a pesar de eso, llegamos a inmediaciones de la Casa de Gobierno, que había una elevación. Así que bueno, ahí nos quedamos y Giachino, Lugo, que era otro comando anfibio, y Luis Alegre, cabo primero, se destacan,
fueron a reconocer el terreno, a ver si había centinelas. Y bueno, después de eso volvió a buscarnos al grupo nuestro, era el grupo verde y azul, y ahí nos fuimos todos hacia la parte de atrás de la casa de gobierno. Previo a eso llegó un camión al frente, entraron a bajar hombres, personas, y bueno, después con el tiempo me enteré que había más de 70 efectivos ingleses en la casa. Así que bueno, hicimos un perímetro en la parte trasera. Diego García Quiroga tenía que decirles en inglés a los ingleses que éramos una fuerza superior, que se rindieran y que no había necesidad del uso de las armas. Bueno, aparentemente alguien ahí dijo tiren y empezaron a tirar con todo. Mucho, recibíamos mucha cantidad de fuego. La cadencia de fuego es la cantidad de balas que tiran, ¿no? Era muy importante. Así que... ¿Pudieron replegarse? ¿Cuál fue la orden? No, nos quedamos ahí. Nosotros empezamos a hacer tiro intimidatorio, porque bueno, la orden principal era no causarle baja a los ingleses. Entonces tirábamos a la altura de los dinteles tiros intimidatorios. Así que vuelve Giachino y dice: Urbina, sí señor, una de mis tareas que yo ni me acordaba, vaya a marcar la zona del helipuerto, que era unos 150 metros hacia atrás de la casa, en una cancha de fútbol. Así que ¿Con qué objetivo marcar? Marcar la zona del helipuerto es un lugar donde si necesitábamos apoyo o evacuar, ahí puede aterrizar un helicóptero. Así que con Luisito Alegre, que me prestó seguridad, fuimos corriendo. Yo en la mochila ya tenía un calzoncillo largo color blanco, 4 estacas. Clavé el calzoncillo en el centro de la cancha de fútbol. Bueno, cuando vamos a pegar la vuelta, a 20 metros a la derecha, pega en el suelo una ráfaga de ametralladora. Una patrulla de ingleses que estaban a 350 metros más atrás nos empezó a tirar la MAC. Por suerte, siempre lo hablábamos con Lisito, no sabía manejar la ametralladora, el tirador, porque si no, no hubiéramos estado hablando hoy acá. Así que nos agarró un apuro. Y después nunca nos acordábamos con Luis cuando nos encontrábamos, porque nunca supimos o nunca nos pudimos acordar por dónde habíamos pasado las maderas, porque tenían todo un cerco muy prolijito de madera, todo pintadito de blanco. Y nunca nos acordamos si lo pasamos por abajo, por el medio o por arriba las maderas. Así que nos metimos detrás del cerco, miramos y de dónde venía la ráfaga. Así que efectuamos unos disparos en esa dirección y no tiraron más. Pero bueno, los habían tomado prisioneros un grupo de los nuestros que habían venido por ese sector, si no hubiera sido más difícil. Así que bueno, nos volvimos a acomodar, siempre yendo hacia la casa, cerrando el cerco, y seguíamos tirando para que pararan ellos de tirar. Y bueno, en un determinado momento me llama Giachino, Urbina, enfermero, así que por el tono de voz algo le había pasado. Así que bueno, busco la manera de llegar a esa zona. Iba a saltar, me dice: no, por ahí no, que no tenés cubierta, es donde ir ocultándote. Así que bajo, sigo la división del patio que había, que era un patio bastante grande, y faltaba un pedazo en un sector abajo, así que me meto por ahí abajo y digo: che, ¿para qué lado están? Era un lío de tiros impresionante, volaban hojas, de todo. Dice: a tu izquierda unos 40 metros, así que agachado como estaba, giro a mi izquierda y ahí me sorprende un bulto, que eran como 10 o 12 gansos, estaban todos amontonaditos. Entonces cuando yo veo el bulto, como me sorprende, yo me freno, me hago hacia atrás. Cuando yo me hago hacia atrás, a unos 40 centímetros, 50 centímetros, pegan 2 tiros en el suelo que me llenan la cabeza de tierra y digo: no, para allá no. Entonces vuelvo a mi posición anterior,
y observo, no sé si era un baño o un galpón, de todo prefabricado había atrás, ¿eh? Y digo, bueno, corro hasta ahí y después veo para qué lado agarro. Y cuando me enderiezo para salir corriendo, pegan otros 2 tiros tras mío y me esperó el inglés. Me dejó correr y ahí me pega un tiro en la cintura, debajo del ombligo, que eso me descalabra, pierdo el equilibrio. La pierna derecha automáticamente me queda suelta así y me caigo. Ahí pierdo el fusil, el gorrito de lana. ¿Y qué sentiste? Un golpe. En ese momento un golpe, nada. Un golpe que me hace perder el equilibrio y caigo boca arriba. Nada Así. físico, digo, fuera de todavía que estabas Y no, herido, que pasa que nada yo no todavía no. sabía que yo sentí un golpe y me caigo. Así que, bueno, cuando reacciono le digo a mis compañeros, loco, no llego, me caí, me bajaron, lo escuchaba García Quiroga que pedía un médico, a Giachino no lo escuché más, así que me saqué la mochila, me abrí la ropa, saqué ampolla, jeringa, aguja, abrir ampolla con ampolla, como era la técnica, y cargar la jeringa, y me pongo una pichicata en la pierna derecha que no la sentía. No me puse nada, pensé. Entonces preparé otra jeringa, y ahí sí, esa otra, me pinché varias veces la pierna izquierda, y me puse 2 de Merol. Así que me abrí la ropa, me toqué donde tenía la herida, y me puse un apósito de curación individual. Pero bueno, no sirvió de nada porque cuando un soldado cae en combate se arrastra para salir de línea de tiro. Yo me arrastré, no sé, 1 metro, 2 metros, no me acuerdo, y quedaron todos los intestinos al arrastre. Porque el tiro me pegó justo debajo del ombligo, me rompió la pared abdominal, me rompió los intestinos, me fracturó la cadera y me cortó el nervio crural de la pierna derecha. Así que me cerré la ropa, me puse la mochila de almohada y a esperar que sea lo que Dios quiera. Bueno, en determinado momento llega un compañero, pasaron casi como 3 horas, desde que nosotros caímos hasta que se terminó el combate, porque siguió el combate. Y ahí bueno, viene un compañero que me sacó a las patadas de arriba los gansos, que me estaban churrasqueando, como digo yo. Improvisaron, yo me estaba fumando un cigarrillo, porque primero lo fueron a ver a Pedro Giachino, que estaba muy mal, a García Quiroga, que el tiro lo hace caer, porque le pegan una cortapluma, y bueno, entonces la ráfaga no lo agarró de lleno, lo lastimó mucho también, y después me fueron a ver a mí. Yo al Cuervo Ortiz le había pedido un cigarrillo, así que estaba fumando piolón, pero bueno, yo estaba... Estabas casi adormecido. Estaba yo tenía 2 de Merol, que es primo de la, Sí, de la morfina. Yo estaba tranquilo, pero estaba hecho cuero. Así que bueno, improvisaron una camilla, me cargaron en un jeep y me llevaron al hospital de Puerto Argentino. Que ahí me operan 2 médicos argentinos, el doctor Gatica y el doctor Rosa, que lo tenemos acá en Punta Alta, Rosa. Y con asistencia de personal inglés del hospital. Y al mediodía, con un helicóptero, nos llevan hasta el aeropuerto de Puerto Argentino, hasta la pista, y de ahí nos cargan en un avión y nos llevan a Río Grande. Esto fue al mediodía. De ese avión nos cargan a otro avión y ese avión nos trajo a Espora. Llegamos a 6:30 de la tarde a Espora. Y ahí nos bajan a mí en ambulancia. Y bueno, a Pedro lo cargan en un furgón. ¿Vos sabías lo que había pasado con Pedro, con el Y resto de los no, yo me compañeros? enteré en el avión, porque venía al lado mío la bolsa. Que fue cuando pregunté, le digo, che, ¿esa bolsa qué? Era Pedro. Eso fue lo más duro, ¿no? Fue muy duro. Así que bueno, entré al Hospital Naval a las 7 de la tarde de vuelta, y ahí me metieron de vuelta a quirófano, y ahí me desarmaron de vuelta todo, y me repararon todo lo que había que reparar, me armaron de vuelta, le prendieron 2 velitas al santo, y bueno,
acá estoy. No, no daban 2 pesos. No creían que yo pasara ese día, ¿no? ¿Qué pasó con tu familia en este tiempo? Sobre todo con la misión, la información, que bueno, los medios no Fue eran los de bravo hoy. porque mi papá trabajaba en la base naval, en la usina, lo que era la usina. Lo escuchó por radio. Y, y mi mamá le llegaron, no sé a qué hora, no sé quién fue, tocaron timbre, entró un señor, un oficial seguramente, y le apagó el televisor. Y mi mamá le dijo que si yo estaba muerto, que le dijeran en ese momento, no que la dejaran esperando. No, que se quedara tranquila, que no, que yo venía en avión pegando la vuelta para acá. Fue muy difícil para todos, ¿no? Mi hermano iba navegando en el portaaviones 25 de mayo, y bueno, que también le dijeron que cuando fuera posible lo iban a mandar para acá. Y así fue todo, ¿no? Fue un reguero de... Yo llegué a puerto y había un montón de gente esperándome. Conocí compañeros, conocidos, familia. Fue que, bueno, yo quería parecer mejor de lo que estaba, ¿no? Yo me enderecé en la camilla y les pregunté qué hacían ahí, si estaban enfermos, todos en el hospital, y yo, ¿qué hacen acá ustedes? Y bueno, me operaron y estuve casi 60 días. Y bueno. Emocionalmente, ¿cómo fue? Porque vos Uff, decías, fue muy duro venir al lado de la bolsa que traía el capitán Giachino. fue muy duro, pero por mucho tiempo. La, la, los primeros 3 o 4 días no me podían bajar la presión. Cualquier cosa que hablaba o que eso, yo lloraba mucho. Emocionalmente quedas muy vulnerable. Y después se me fue pasando, ¿no? Ya cuando salí de terapia, yo salí creo que a los 3 o 4 días de terapia, me estabilizaron la presión y pude salir de terapia. Y ahí en aquellos años era recuperación, hoy le llaman terapia intermedia. Bueno, ya estando en recuperación estaba bastante bien. Me sacaron de recuperación porque había un señor que hacía infecciones muy importantes, entonces me sacaron para no estar expuesto a otro señor que estaba, no sé qué tenía, ¿no? Pero bueno, como había agarrado una infección muy brava, me sacaron y ahí me mandaron a la sala grande, ¿no? A la sala general. Que en Ya aquello... acompañado de tu familia, era Sí, no, mi otro mamá estuvo, contexto al mi lado de mamá, sí, otros. siempre estuvieron, siempre. Imagináis, yo soy de acá, que en los primeros días lo único que podían ir eran mis hermanos y mi madre, o mi padre, si querían ir. Después nadie más, ¿no? Porque ¿Qué decían ellos no de se tu hablaba, desempeño? No se hablaba. no, no se hablaba. Mis, mis, mi familia lo que saben, lo que yo he contado, nunca preguntaron nada, nunca. Yo creo que es porque te quieren cuidar de esos golpes emocionales tan fuertes, ¿no? Entonces, como ellos no preguntaban, yo respeté ese silencio y tampoco conté nada. Lo que, lo que he contado alguna vez, porque había otras personas y preguntaban, y ellos escucharon, y después, imagínate, yo cada que cuento mi testimonio, lo han escuchado, quieran o no, pero bueno, en forma indirecta lo han escuchado y han sabido de mi experiencia porque lo escucharon, pero no desde mi primera persona, no si que yo se los contara. Pero creo que el acompañamiento de ellos fue siempre el mismo, ¿no? De apoyo y que yo superara todo eso, ¿no? Toda esa experiencia. Hablábamos del miedo, de la emoción, del shock de la vuelta, de esto que Ujú. han atravesado, sin dudas. ¿Sentiste culpa en algún momento por lo que no pudiste hacer, por lo que ocurrió? No, porque es una materia pendiente, ¿no? Haber querido hacer y no podido, pero como la voluntad era hacer, eh, creo que simplemente es lo pendiente, ¿no? Que algún día cuando deje de estar acá en este mundo, quizás lo converse con él y él va a saber decirme lo que me tiene que decir. Pero creo que cuando uno se enfoca en hacer su tarea
y hacerla lo mejor posible. Si hay algo que se interpone a eso, por ahí te frustrás porque no lo pudiste hacer, pero no culpa porque vos querías hacerlo. Entonces hay algo externo que no te lo permitió. Creo que debe ser difícil para aquellas personas viles que cuando tuvieron que hacer algo no lo hicieron y se escondieron. Eso sí, no duermen a la noche, pero yo sí duermo. Así que bueno, la parte emocional fue muy grande porque vos soñás otras cosas después. Yo soñaba que el tiro me lo pegaban en la cabeza. Bueno, de eso no te escapás, ¿no? Porque la cabeza es jodida, es jodida. A veces te lleva a cosas que vos decís, ¿y si yo estoy piola cuando estoy despierto? ¿Por qué tengo que soñar? Y bueno, a mí me tocó mucho tiempo, ¿no? Salir de esos estadios. Imagínate que no podía trabajar porque estaba por junta médica. Entonces, encima que no podés trabajar, venís de toda esa carga bastante difícil. En tu caso, hablar te ayudó, Sí. no quizás con tu familia, pero esto, bueno, a lo largo de estos 42 años lo has dicho No, vos fijate que yo, cantidad mi primer infinita. testimonio lo di estando internado en el Hospital Naval. Sí, saliste en una revista. Claro, en la revista Gente, ¿La tenés todavía? porque la compró mi mamá. Si nunca me la llevaron, como te vamos a regalar la revista, mentira. Qué mentirosos que son. Sí, la compré mi sí, la tenemos, sí, la tengo esa revista. Sí, me ayudó. Yo siempre digo, cuando me encuentro con algún compañero así que, digo, no, tenés que contarlo, como te salga. Sí, porque vos, bueno, en el resto de tus entrevistas y cuando uno habla de la historia en común, es esto de no se hablaba, la desmalvinización, el querer ocultarlos, entonces quizás uno también se apropia de esa historia, pero la guarda hasta Claro, que de un tiempo a esta claro. parte está todo como más Lo mío expuesto. fue muy diferente a lo de muchos, porque nosotros era como que habíamos ganado el partido, ¿no? Eh, Comparación burda, ¿no? Pero eh, No, pero nosotros cumplieron el objetivo de llegar o sea, la misión se la cumplió, cumplieron. ¿no es cierto? Después vino todo lo otro, entonces medio como que yo no sufrí tanto como sufrieron los que estuvieron los 74 días. Porque lo mío, yo siempre digo, fue un tris, un ratito. Yo fui y volví a casa. Y no volví más. Ellos estuvieron 74 días, viendo que hoy faltó Pedro, mañana faltó Juan, y cuando me toca a mí, esa carga emocional que dan estas situaciones de guerra que son tan asquerosas, tan miserables, porque se ve de todo, ahí se ve todo. ¿No? ¿Pensás que fue justo? El, recuperar Malvinas, sí, porque yo creo que yo soy militar de carrera. Eh, si vos no defendés lo tuyo en un momento de tu vida, ¿para qué? No hablo de que hay que hacer la guerra todos los días, pero en algún momento un país tiene que decir, che, acá estamos nosotros. Con el resultado abajo el brazo el día lunes, somos todos Gardel y somos todos directores técnicos, pero militarmente hablando, lo que se hizo y se hizo bien. Después, hablar de otras cuestiones no sabría, porque me voy a meter en un berenjenal que no voy a saber salir, No, no, claro. pero viéndolo desde la parte militar, ¿para qué está el militar? Para eso, es la defensa del país. Y es lo que hacía falta en ese momento o en cualquier momento. Lo que pasa es que a veces meten otras ideas en el medio y, y tergiversan y malogran el trabajo de un puñado de hombres que dieron todo por el país. Y entonces, ¿con qué te quedás?
si nos enfocamos en lo otro y el sacrificio de esos hombres, ¿en dónde queda? Sí, costó que la sociedad, el Estado, sobre todo a lo largo de estos años, sea un poco más justo con los veteranos de guerra, ¿no? En un montón de Yo creo aspectos. que la sociedad, a veces le echamos la culpa a la sociedad nada más. Y los que embarran la cancha no es la sociedad. Son los que tienen la manija de decir lo que quieren decir, cuando lo quieren decir y en los medios que les parece decirlo. Entonces, la sociedad hace eco de eso. Porque si yo no hablo mal del vecino mío, y nadie habla mal de tu vecino va a vivir tranquilo. Pero si alguien habla mal, che, mirá el vecino, todo el mundo va a hablar del vecino. Sí, esa historia cambió, hoy son los héroes, aunque siempre hablamos con los veteranos y ellos ninguno se siente héroe, No, sino no, héroes son los que no, son quedaron, los que pero quedaron en custodia, sí. claro, es un Eh, sentimiento compartido ese. sí, 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 porque creo que sería muy de mucha soberbia creer que Ujú. sos un héroe, ¿no? Yo era un hombre como cualquiera de los que nos tocó participar, más allá de la participación de cada uno, que estábamos ahí por decisión personal. Eh, yo hablo de los militares de carrera, ¿no? Para mí el soldado, el soldado de ejército, el conscripto de la armada, de la infantería o de la marinería, estaban cumpliendo con el servicio militar obligatorio. Muy bien. Esos para mí están muy por encima, ¿no? Porque estaban cumpliendo en ese momento un servicio obligatorio. ¿No? Yo estaba porque yo quería. Entonces, yo estaba haciendo mi trabajo. Si yo elijo un trabajo, no tengo que después enojarme con el trabajo que elegí. Tengo que hacerme cargo de mis Sí, sí, no decisiones. se cuestionaba, no se No, cuestionó, nunca lo yo cuestionaste. no, yo no. Si hoy alguien se cuestiona y bueno, va a tener que Sí, rever claro. sus experiencias de Sí. vida, a ver qué tenés que hacer para estar contento. Dedicate a algo que te guste realmente y no estar en un lugar, ¿por qué? Porque el uniforme es lindo, porque el sombrerito que me queda. No, porque sos un militar de carrera, por lo tanto, te tenés que hacer cargo de la decisión que tomaste. Es como el que trabaja con la electricidad, por ejemplo. Mañana le toca un cable pelado, le van a ver que se va a enojar con el que inventó la corriente. No, es tu tarea. Sí, claro. Entonces, es como todo. Vos estás trabajando, se te cae el micrófono y ¿con qué te va a enojar? ¿Con el periodismo? No, bueno, son cosas que te pueden pasar. Yo siempre digo eso, ¿no? Cuando vos encarás un trabajo en tu vida, tenés que estar consciente de lo que tenés que hacer, cómo lo tenés que hacer y qué te puede pasar por estar haciendo eso. Si vos estás en claro con ese punto, después yo no me reprocho nada. Yo estoy tranquilo conmigo mismo. Si yo es lo que yo elegí. Yo quedé rengo, muy bien, pero fue porque yo estaba haciendo mi trabajo. ¿Cómo fue el después de recuperarte, Difícil, saber que con una difícil, muy discapacidad? difícil, porque yo quedé rengo a los 22 años de edad. El otro día tuve que, por ahí yo no me he enojado con algunas personas que se equivocan al expresarse. Y a uno le tuve que decir, bueno, vamos a hacer, ojalá venga Merlín, el mago, le digo, y yo te doy mi pata renga, vos dame tu tarea de ahora, porque era un supervisor, le digo, pero vayámonos a los 22 años de edad, le digo, no ahora. Entonces vos tenés que quedar rengo a los 22 años y te cambio, a ver, porque hacían alusión lamentablemente a las pensiones, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado, hay que tener cuidado. Yo no abro juicios sobre nadie, pero hay personas que se equivocan. Yo aprendí a caminar de nuevo a los 22 años. Yo no pude jugar más a la pelota, ni a ningún deporte que tenga que correr. Entonces yo tenía un camino difícil después de volver de Malvinas. Entonces lo aprendí y acá estoy. Y seguí trabajando como enfermero y me realicé como persona. Y yo me la comí yo solo, no le fui a golpear la puerta a nadie. Yo
cuando me dijeron que podía trabajar, empecé a trabajar de vuelta. Y acá estoy. No, no me pasó nada más que tener que trabajar 32 años en el ambiente privado después de la guerra. Bueno, vos Pero tenés bueno, hijos, tengo hijos, sí. tenés 2 Sí. hijos. ¿A qué se dedican? Y bueno, mi hija con su esposo en su casa y mi hijo que trabaja como operario en una planta donde yo trabajé mucho tiempo, acá en Ingeniero Guay, Agustín. Este, y bueno, ahí están con sus hijos y bueno, bien, bien. Por Bueno, suerte. hablamos de los hijos y de la generación Malvinas. Hijos, nietos, digo, la causa Malvinas, y vos lo sabés muy bien porque sos constantemente convocado a lo largo, a lo ancho del país, a ser reconocido, a cualquier lugar donde te invite, damos fe que vos vas o prometés ir y finalmente lo podés cumplir. ¿Qué mensaje? Porque decíamos, la causa Malvinas es de todos y a la vez no precisamente hay que ser hijo o no, si bien uno, si es hijo, tiene una Claro, apropiación especial, yo, pero yo creo que con respecto a eso, yo siempre digo que no se defiende la patria siendo militar de carrera, siendo buen hijo, buen esposo, buena esposa, buen maestro, buen portero, médico, de la profesión que tengan, y hacer las cosas bien y con responsabilidad. Y que todos se pinten el corazón de celeste y blanco para que de una vez por todas este país sea lo grande que nos merecemos, ¿no? Ese es mi mensaje. Comprometerse por ser argentinos para cuidar esta patria que es la que pisamos, que es por lo único que tenés la obligación de defender, desde el frente que sea. Por el solo hecho de estar pisando esto, tenés que ser así, defenderlo con el trabajo que hagas. sí, yo creo que pienso y siempre compartimos que no es nada cuestionable, y puede ser debatible, por supuesto, pero un veterano de guerra no lo cuestionamos nada. Pero sí, entre ustedes son muy críticos de esto, de quién decide malvinizar y contar su historia, a quién decide transitarla y reservarla hasta el momento de no estar, ¿no? Cada uno es responsable de sus actos. Si vas a hacer algo, con total veracidad, porque el solo hecho de ser veterano de guerra no hay que sumarle flores ni serpentina ni papel picado, porque te tocó participar, donde te tocó participar, sos veterano de guerra, y el veterano de guerra tiene que hablar con la verdad, totalmente con la verdad, para que se sepa la historia cuál es, no pintarle ninguna otra cuestión. Y si se va a hacer algo, que se haga con seriedad, como creo que hasta ahora se va haciendo, por lo menos acá en este centro de veteranos, ¿no?, que tenemos. ¿Cómo te gustaría que trascienda la causa y todo esto que como decimos, si uno lo destaca cada vez más, año tras año, 42 años, se van perdiendo muchos y muchos quedan, que pueden contar la historia viva, que lo podemos leer en algún lado, pero que están presentes para hacerlo? Yo creo que los gobiernos tienen mucho que ver. Cada autoridad de gobierno, cada autoridad de escuela, cada autoridad de donde sea, municipio, no sé, donde haya, desde ahí tiene que germinar, empezar a querer realmente la celeste y blanca como, no, como se merece, ¿no? Yo estoy leyendo de San Martín, y lo que ha hecho San Martín, que no sé cuántos serán los que conocen lo que hizo San Martín, fue algo que no se va, ni lo sueñan, ni se imaginan lo que hizo San Martín, ¿no? Y creo que todo esfuerzo porque el país esté mejor es valedero, pero tiene que nacer del gobierno, porque el pueblo empuja, pero si del gobierno no nacen las cosas que tienen que nacer, es muy difícil. Con vos en particular hay muchas cosas que nacieron y ya, bueno, cerquita de este final del registro, hay diferentes reconocimientos tuyos en plazas, en diferentes Sí, lugares. sí, ¿Qué te hace pero sentir eso hoy? y me hace sentir muy bien, pero mirás para el otro lado y eso no alcanza, no alcanza. Hace falta otra cosa en las escuelas. Yo voy a las escuelas y los chicos se quedan
con la boca abierta cuando vos les contás. ¿Y qué le cuento? Nada, el cuentito del soldado. Pero ellos se quedan con la persona, porque ya pasó el cuento del soldado. Ahora viene lo otro. ¿Qué hacemos con lo que hizo esta gente? Porque ese es el objetivo. Yo mañana no voy a estar. ¿Y qué hacemos con lo que se dejó? O con, como dicen, el ejemplo. Yo creo que el ejemplo lo puede dar cualquiera. Con abnegación y trabajo, cualquiera da ejemplo. Entonces, bueno, eso es lo que hay que abrazar. Y bueno, y vuelvo a repetir, yo le pego a los que gobiernan, que son los que tienen que darle el empuje que corresponde darle a todo lo que es argentinidad. ¿Qué mensaje, qué dirías hoy, con el derecho que tenés sin duda, a los que quedaron y a los que están acá? ¿A quién te referís con eso? A los que quedaron en Malvinas. No, ellos tienen toda la gloria eterna. Ellos dieron, nosotros dimos un poquito, ellos dieron todo, ¿no? Quizás es una frase que se repite, pero hay que ir más adentro porque esa persona que hoy no está presente dejó una esposa, un hijo, dejó muchas cosas para que seamos lo que deberíamos ser, ¿no? Un país libre y soberano, como dice, pero bueno, tenemos personas que no quieren eso, no les importa, quieren sumar para ellos mismos y lamentablemente seguimos empujando el carro los menos. Y bueno, y vuelvo a lo mismo, ¿no? Los gobiernos tendrían que realmente hacer las cosas como las deberían hacer, no pensar en la economía. ¿Qué hacemos con la economía si en las escuelas no hay calefacción y no hay ventilación? Que es donde tenemos que aprender lo que dejó San Martín, Belgrano, Brown, Sarmiento. Y a tus compañeros que compartieron esa experiencia y hoy pueden estar contándola como vos. Bueno, que siguen luchándola porque yo dije recién, yo me fui de la Armada con 25 años de edad y yo trabajé 33 años después para tener lo que tengo hoy. Y hay un sector de la sociedad que no hace nada, no hizo nada y pretenden tener cosas por las que no hicieron nada para tenerlas. Y yo veo gente que va a trabajar todos los días. Entonces, hay algo que está fallando. Y no somos los veteranos, es el gobierno. Vuelvo a marcar lo mismo. ¿Sí? Bueno, agradecerte, Ernesto Ismael Urbina, veterano de guerra de Malvinas, tu testimonio, poder acceder a preguntarte parte de esa historia que la has dicho, pero que para el Centro de Veteranos es importante poder ser parte de este segundo registro en Historias Vivas, así que agradecerte enormemente tu generosidad y la predisposición para todo el equipo de poder hacerlo. Bueno, yo la verdad que se lo agradezco a ustedes, creo que es una forma de recibir caricias, ¿no? Que nos convoquen para contar nuestra experiencia y bueno, seguir sumando, ¿no? Seguir sumando porque hay que sumar y salir adelante. Gracias. Así pasó este segundo registro una vez más, en este caso desde el Museo del Centro de Veteranos y Familiares de Caídos en Malvinas.